Bienvenido a un nuevo encuentro en nuestro canal de YouTube de nuestra página Capacitarte es clave, una nueva publicación para compartir la docencia, el aula, la clase. Te queremos pedir que si te gusta nuestra publicación te puedas suscribir al finalizar el video, que nos puedas comentar alguna duda o consulta para que podamos hacer un nuevo video sobre esta temática que hoy vamos a tocar, que como el título ya te fue alertado, vamos a trabajar sobre cómo planificar ciencias naturales. Si vos te suscribís, vas a recibir al toque nuestra notificación de que hay un nuevo video para que puedas verlo en algún momento y puedas apuntártelo para poder trabajar nuevas cosas en tu aula. Bien, hoy nos abocamos en cómo planificar ciencias naturales, un área que está regida por el conocimiento, es un área que no está tan explorada como otras áreas curriculares del diseño curricular, como son prácticas de lenguaje o matemática, lo cual hace que las especificaciones que plantea el diseño curricular a veces queden desdibujadas con las formas que tenemos previa de cómo concebimos las ciencias naturales. Hoy lo que vamos a hacer es reflexionar sobre las fundamentaciones de las ciencias naturales, cómo está organizado el diseño curricular y cómo vos podés organizar tu planificación de ciencias naturales. Justamente este diseño curricular nuevo lo que nos trae es las orientaciones didácticas, que tiene que ver con esta postura didáctica, que tiene que ver con la construcción del conocimiento, no la reproducción del conocimiento. Esto ya, digamos, es viejo, pero siguen en las prácticas apareciendo estas actividades estas que no tienen que ver con el nuevo paradigma en el que estamos parados frente a cualquiera de las áreas curriculares. No son únicamente, ocurre en ciencias naturales, comparte con ciencias sociales esta problemática de que es un gran conjunto de conocimientos y por lo tanto uno cae en lo enciclopedista. Acá vemos materiales que tienen que ver con las transformaciones que fue ocurriendo en el diseño curricular. Tenemos el diseño curricular del 2007-2008 que sufre una evolución en el 2017-2018 porque obviamente hay un apartado en la ley con respecto a la construcción de los diseños curriculares que dice que cada 10 años tiene que ser revisados. Aparte, existen escuelas que son monitoreadas por el Ministerio de Educación y se van articulando modificaciones en base a la práctica. Por eso después aparecen modificaciones en el diseño curricular. El diseño curricular no es nuevo, sino que tiene una evolución que tiene que ver con la práctica. Las orientaciones didácticas que nos presentan, que además de el diseño curricular hay documentos en el ABC que vos podés bajarte para poder ampliar la idea teórica del diseño curricular, porque el diseño curricular lo que tiene son los contenidos, digamos, el llevado al aula, esta vez porque, bueno, se viene haciendo un recorrido, ¿sí? No olvidar la didáctica, la teoría, para poder llevarlo a la práctica. Las orientaciones didácticas son hipótesis de trabajo, ¿sí? Estas hipótesis de trabajo se llevan a las planificaciones, por eso es importante el tema de escribir y el registro. Y lo que te ofrece este diseño y lo que te vamos a ofrecer en nuestra charla es tener recursos para que vos puedas organizar buenas planificaciones con tus chicos o con tus docentes. Aparece el tercer elemento, que son los NAP, ¿sí? Que tienen que ver con una organización más global, y es súper importante también conocerlo, que no están, digamos, sin funcionamiento los NAP. Nosotros nos quedamos muchas veces con los diseños, pero en los NAP aparecen un montón de reflexiones que nosotros podemos llevar después al aula, tanto en los que son los núcleos globales como hay unos libritos por año y por área que vos los podés también bajar del ABC que tienen desarrollado el diseño curricular. Bien, ¿cómo están estos contenidos en el diseño curricular? Bueno, están secuenciados. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que la idea es que haya una progresión. ¿Qué pasa con las supervisiones o con los monitoreos que se hacen en las escuelas? Se encuentra que la secuenciación que se hace en el aula muchas veces no ocurre. Entre año y año hay contenidos que se repiten,
porque como aparece el título parecido, ¿qué pasa? Lo que se hace es dar lo mismo. Por eso es importante que previo, digamos, a la planificación haya una reunión para poder secuenciar esos contenidos, más allá que en el diseño estén secuenciados, pero están secuenciados en forma muy general. La idea es que la escuela lo pueda llevar a lo que le pasa a la institución. Esta es una de las cosas que nos dice el diseño. Podemos, digamos, reconstruir nuestro propio diseño curricular porque lo vamos a hacer situado. ¿Está? Eh, Muchos de los contenidos son contenidos inertes, o sea, son temas. Nosotros necesitamos despertarlos, activarlos, por eso aparecen los modos de conocer. Los modos de conocer tienen que ver con hacer ese contenido inerte, ponerlos en habilidades de los chicos y en acciones que ocurran con los chicos en el aula. Para eso también se diagraman situaciones de enseñanza que tratan, digamos, de llevarnos con estas situaciones de enseñanza modelos a que podamos entrar en este nuevo paradigma, en el caso particular de esta área, de las ciencias naturales. Otra cosa que plantea el diseño es que podamos usar como puente entre la educación inclusiva, entre lo que vamos a enseñar, el diseño curricular, usemos como puente las tecnologías digitales para poder tener un aula inclusiva. No solamente, digamos, habría que releer el aspecto de qué es la educación inclusiva, que lo que tiene que ver es que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes estrategias de aprendizaje, por eso deben ser puestas todas en el aula, ¿sí? Y las tecnologías digitales, si bien tienen puntos controvertidos, como por ejemplo poder tener la conectividad, saber de que, vamos, que se pueden usar recursos de otra forma, este recurso de otra forma, ¿sí? No solamente la necesidad de tener conectividad, sino que se pueden hacer otras cosas con los chicos. Bien, eh, planificar. Planificar es, digamos, un instrumento del diseño curricular para poder llevarlo a la institución, y esta planificación en la institución tiene que estar pensada y diseñada por el equipo directivo y por el equipo docente. Por eso les insistí hace un rato en la idea de poder juntarse, poder discutir las prácticas, poder discutir la organización de los diseños del diseño curricular, digamos, como institucional relacionado con las ciencias naturales. Porque sin este trabajo articulado, vamos a hacer un trabajo compartimentado con los chicos, y la idea es recordar que está el concepto de trayectoria. O sea, los chicos tienen una trayectoria, y esa trayectoria la institución es la responsable de poder llevarla a cabo. Por eso es muy importante que podamos pensar y diseñar eh, la currícula de ciencias naturales, ¿sí? Este video lo que va a buscar en sus diferentes explicaciones es que podamos llegar a eso. Bien, nosotros nos paramos en el diseño curricular en poder reflexionar, porque a veces no tenemos el tiempo de poder sentarnos y ver los detalles que tiene el diseño curricular. Entonces la idea hoy es recorrerlo para que podamos repensar lo que vamos a planificar. Bien, en el diseño curricular nos encontramos con propósitos generales que están por ciclos, y aparecen objetivos por año. Y aparece una necesidad puntualmente en el área de ciencias naturales, que es la necesidad de poder articular, por un lado, entre años, y por otro lado, con otras áreas. Eh, ¿Por qué? Porque queremos evitar las reiteraciones y en muchos casos la falta de algunos contenidos. O sea, por hacer esas reiteraciones nos quedan contenidos afuera. Entonces aparece el concepto de la progresión, donde vamos a trabajar tanto conceptos, lo que sería tema, y los modos de conocer. Y la idea es, con todo esto, poder construir documentos institucionales, o sea, cuando un docente llega a la escuela nuevo, pueda tener el recorrido de la trayectoria que se armó institucionalmente. Y este documento no es algo que va a quedar así, sino que es una construcción,
Por eso debe ser revisado, profundizado y rectificado. Lo que intentamos armar hoy con esta publicación es que hoy puedas tener un mapa de todas las cosas que deberíamos hacer para poder revisar, profundizar y rectificar esa bajada institucional. Eh, Porque tiene que ver también con una práctica democrática que tenemos que hacer, donde en la aparición de cada docente aparezca también su voz en la decisión, porque después es el que va a tener que ejecutar. Por un lado, desde lo personal va a tener que, digamos, que respaldar sus decisiones, ¿sí? Poder respaldarlas digamos, y cuando un docente nuevo ingresa, debe conocer la trayectoria y, digamos, entender cuál fue la construcción que se hizo de este recorte que se va a hacer del diseño curricular. Otra cosa importante, que la marcamos pero la vamos a remarcar ahora, eh, es esto de poder secuenciar. Es muy importante que nos sentemos y armemos un cuadro donde podamos secuenciar y ver el recorrido que va a tener. Ese recorrido tenemos que tener claro que tiene que tener una intencionalidad pedagógica, ¿sí? Que tiene que ver, por un lado, trabajar los conceptos, que cada concepto vaya creciendo en cada año, y por otro lado, ir activando los modos de conocer. Entonces, ese recorrido tiene que ser, como dije, intencional y tiene que ser consciente. O sea, todos tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso es una construcción. No se da así porque sí. Debe haber una construcción. Por lo tanto, también plantearte que, digamos, no va a quedar acabado en el primer intento, sino que se van a ir replanteando año a año. La idea sería que a mitad de año se pueda hacer un reajuste, pero bueno, sabemos que los tiempos institucionales van a otro ritmo con respecto a los deseos. Entonces, bueno, una vez por año, en febrero o en diciembre, se puede hacer una evaluación. Y bueno, teniendo en cuenta por qué hacemos esto, porque bueno, tiene que ver con el recorrido y con la trayectoria de los chicos, de los alumnos. Otro aspecto importante, muy importante, es pensar el nombre. Como profe de lengua, siempre cuando trato de hablar de algo, me detengo en las palabras. Y justamente, ¿por qué ciencias naturales? ¿No? Me habla de una pluralidad y me habla de cuál va a ser el ámbito de trabajo que es la naturaleza, ¿sí? El mundo que nos rodea. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si no, a veces trabajamos la planificación en forma parcial. Solamente le dedicamos a alguna de las ciencias el trabajo y otras nos quedan postergadas. Bien, las ciencias naturales trabajan sobre los aspectos físicos, ¿sí? Y tenemos 5 grandes ciencias, estas que son la biología, la física, la química, la geología y la astronomía. Estas son las 5 ciencias que trabaja las ciencias naturales. Pero a su vez, cada ciencia tiene, digamos, especificidades como por ejemplo la biología tiene la medicina, la zoología, la botánica. En el caso de la física tenemos la energía, el espacio y el tiempo. Es importante entonces tener en cuenta que podríamos presentarles a los chicos, por ejemplo, a partir del segundo ciclo, contarles en el diagnóstico cuáles son las ciencias naturales, por qué esta materia tiene un nombre que habla de una pluralidad, de muchas. Entonces, en segundo ciclo podemos hacer ese trabajo, ¿no? Como ya vamos a tener 3 años de recorrido, podemos hacerlos pensar a los chicos en qué cosas trabajamos la biología, en qué la física, en qué la química, en qué la geología y en qué la astronomía. Y ahí también nos van a aparecer las ausencias que pusimos o que tenemos en nuestro recorrido institucional. Bien, el diseño curricular tiene una organización bien definida que tiene que ver con 3 ejes o 3 conceptos que la organizan, que la articulan, que son los conceptos, ¿no? ¿Cómo se organizan estos conceptos? Por la diversidad, por el cambio y por la interacción. O sea, estos conceptos que vamos a trabajar, estos temas, tienen que ver con la diversidad, con el cambio y con la interacción.
La diversidad tiene que ver con que hay un paneo de muchas cosas, el cambio, que digamos no hay una constante y que la interacción muchas veces va a generar, la relación, la interacción va a generar esos cambios o esas modificaciones o esa diversidad. Por otro lado, también hay un aspecto que tiene que ver ya más con la planificación, que tiene que ver con la organización de los bloques, ¿no? Tenemos los bloques de los materiales, la Tierra y el universo y el mundo físico, que ahí es donde estarían escondidas lo que vimos recién de las ciencias naturales, ¿no? La biología, la física, la química, la geología y la astronomía estarían escondidas acá en estos tres bloques de trabajo que son los materiales, la Tierra del universo y el mundo físico, ¿sí? La idea es que al tener en cuenta cuáles son las ciencias naturales, tengamos en cuenta el desarrollo en estos bloques de cuáles van a ser eh, sus ejes de trabajo, ¿no? La idea es que, bueno, estos ejes, ¿sí? Me faltó uno ahora que me doy cuenta. Perdónenme, me faltó uno re importante. Miren, esto tiene que ver con cuando uno eh, hace las cosas corta y pega, aparece, digamos, esto que no lo puse. Pero lo vamos a hacer acá, ¿sí? Ustedes ya lo habrán descubierto, ven, por eso estaba el espacio. Yo dije, ¿por qué quedó el espacio? Porque acá nos falta alguien muy importante que nos incluye, que son los seres, ¿sí? Vivos. Bien, bien, ahora sí estamos bien. Ahora sí, los bloques son 4, no son 3, perdón, ¿sí? Cuando copié me olvidé, dejé el espacio por algo y no me acordaba por qué. Bien, nada, es re importante tener en cuenta que todo es una construcción y vamos aprendiendo. Bueno, los seres vivos donde estamos incluidos, ¿no? Son cuatro ejes eh, que se repiten tanto en el primer ciclo como en el segundo, lo cual genera esta confusión que aparece como observación de, digamos, de la supervisión, que hay contenidos que se repiten. Eh, Hay que construir entonces una mirada progresiva de esto, ¿sí? Son los mismos objetos y fenómenos, pero los vamos a ir viendo en cada año con diferente grado de profundidad. Eso es lo que vamos a tener que conciliar entre los compañeros. ¿Cuál va a ser el grado de profundidad que le vamos a dar en cada uno de los años? ¿Para qué? Para evitar la repetición, ¿sí? Y para resignificar el sentido de las construcciones que vayamos haciendo con los chicos de los conocimientos científicos. ¿Y eso por qué? Porque ahí se va a activar una cosa súper importante que a veces no tomamos en cuenta, que es que el trabajo del científico es así. O sea, el contenido, lo que van descubriendo, o las teorías o las hipótesis, se van modificando en el paso del tiempo. Entonces, también vamos a hacer con los chicos el recorrido, está el recorrido de los científicos. Por eso, uno de los ejes, el activar los modos de conocer, va a hacer que los chicos puedan ser mini científicos. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Bien, lo vamos a hacer a través de, esperen que se me tildó, a través de diferentes niveles, ¿sí? El nivel fenomenológico, el nivel relacional y el nivel explicativo. Así les hago una pregunta, así su cerebro va activando y no solamente es una cosa expositiva. ¿Qué les suena con fenomenológico? ¿Qué palabras asocian? ¿Y con relacional? ¿Y con explicativo? Bueno, cada uno de estos niveles tiene que ver con una complejidad que yo tengo que empezar a activar en los chicos, ¿sí? El nivel fenomenológico descriptivo lo que busca mostrar es la diversidad de hechos y fenómenos. Ahí activamos los modos de conocer que son la exploración, la observación y la descripción. Y este nivel sería puntualmente para primer ciclo. O sea, yo tengo que trabajar fuertemente desde el nivel fenomenológico y descriptivo con los chicos. Y lo que tengo que activar es la exploración, la observación y la descripción. ¿Sí? Luego vamos a pasar a otro nivel, que es el nivel relacional. O sea, con eso que observé,
que describí, cómo lo vinculo con las otras cosas. Por ejemplo, la lluvia, cómo la vinculo con el ser humano, con la tierra, con la planta. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar e interaccionar los diferentes componentes que forman el sistema que hace a las ciencias naturales. Y ahí van a aparecer otros modos de conocer, ¿sí? Que son lo de identificar procesos, hechos y fenómenos, por ejemplo. Poder ver los efectos y los cambios. Y ya este nivel se aplica en primer ciclo y en segundo ciclo. Obviamente, ¿de qué va a depender? De la trayectoria de los grupos. Yo lo que voy a activar primero es lo fenomenológico. Y después que puedan ver los fenómenos, voy a tratar de relacionarlos, ¿no? ¿Qué pasa con el sol y las plantas? Y después voy a tratar de relacionarlo, ¿sí? Y por último, tenemos lo que hace todo científico, que es poder explicar lo que descubrió, lo explicativo, ¿no? O sea, poder incorporar explicaciones es súper importante. Esto no quiere decir que los chicos de primer ciclo no lo van a poder hacer. Lo van a hacer desde otro nivel. Pero, ¿qué pasa? Este nivel, el explicativo, requiere abstracción. Entonces, es propio del segundo ciclo. Cuando apliquemos el nivel explicativo en primer ciclo, lo que vamos a estar trabajando son hipótesis. Y esas hipótesis van a poder ser verdaderas o falsas. En cambio, en el explicativo lo que se requiere o lo que se busca hacer es poder generalizar y poder relacionar las causas de las cosas, ¿no? Entonces, ¿van a poder explicar los chicos del primer ciclo? Obvio que sí. Lo que pasa que el nivel de explicación va a ser bien primitivo en base a lo que se busca con el diseño curricular. Cuando ustedes chusmeen los modos de conocer, van a poder darse cuenta mayormente. Después, en la fundamentación del diseño nos habla de que tenemos que tener previsiones didácticas, ¿no? Y yo pensaba mucho en cuáles eran las previsiones didácticas que habían puesto en el diseño, ¿no? ¿Qué quiere decir una previsión? O sea, estar atento a determinadas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, cuando nosotros le damos a los chicos buscar información, que es un modo de conocer, buscar, tenemos que prever un montón de cosas, ¿no? Pero antes de detenerme en eso que tiene que ver con el quehacer del aula, me gustaría detenernos en una previsión didáctica que están mucho antes de llegar al aula. Primero es tener en claro la didáctica, o sea, cuál es la didáctica que maneja las ciencias naturales. Para eso los invito a ver un video que tenemos en nuestro canal de YouTube sobre el tema, como para que lo puedan desarrollar. Eh, por otro lado, otra previsión didáctica es esta necesidad de articular e integrar. Y vos me dirás, como me pasa en los talleres, ¿no? Que nos dicen, Carlos, pero no podemos articular porque muchas veces no está el tiempo, no se dan las situaciones. Bueno, en que sea poder articular e integrar con tu propio grado, ¿sí? Y ahí a los chicos le vas a estar dando las habilidades que espera el diseño que se les dé, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Pensar en algo que es muy importante, que son preguntas investigables. O sea, hacer preguntas que generen investigación, ¿no? Alejarnos de la pregunta ¿qué es la célula? ¿Cuáles son las partes de la planta? Esas no son preguntas investigables, o sea, ahí no hay nada que investigar. La idea es que el chico en la investigación active un montón de modos de conocer. También te invito a que vayas a verlos. Igual ahora los vamos a ver, pero los vamos a activar con los modos de conocer. Y otra cosa que sí la dice ahí el diseño, que es que podamos pensar cuando damos una actividad en el antes, en el durante y el después. Los viejitos sabemos que esto nos suena a las salidas didácticas, ¿no? Pero también se busca que se prevean en las cuestiones que tienen que ver con las ciencias, que podamos pensar cosas antes de llegar a la actividad, durante la actividad y después de la actividad, para poder hacer una secuenciación del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, recién decíamos, ¿no? Cuando yo les voy a dar a los chicos la búsqueda de información, está poder que en verdad la búsqueda de información sea para responder una pregunta investigable.
no para que sea una cuestión reproductiva. Pensar en los registros, en la confrontación, en que podemos hacer entrevistas, en que tenemos que sistematizar la información recabada y ahí nos vamos a relacionar con prácticas de lenguaje y todo lo que tiene que ver con la formación del estudiante, que es otra de las cosas importantes que yo tengo que prever. Cuando vaya a trabajar mi área, sí o sí tengo que buscar conectarme con el área de prácticas del lenguaje. Por eso esto de integrar, ¿no? O sea, de tener en la provisión didáctica la integración. ¿Por qué? Porque prácticas del lenguaje me va a ofrecer la posibilidad de entrenarlos como estudiantes para que puedan trabajar ese material que yo les voy a dar, que lo elegí y lo seleccioné teniendo en cuenta que para mí era importante. ¿Sí? Otro aspecto del que habla son las tecnologías digitales, y ahí aparecerá la controversia de tu cerebro, que muchas escuelas no tienen el acceso a Internet, entonces se hace difícil poder, digamos, usar la tecnología digital. No se necesita para todo Internet, porque, digamos, los chicos traen aparatos muchas veces a la escuela, o por lo menos uno o dos puede llegar a ver en el aula, donde no se necesita la conexión de internet. Entonces ahí yo puedo trabajar, por ejemplo, el sacado de fotos, el tomado de notas en el celular, de poder grabar audios, de poder usar aplicaciones que ya están bajadas y las utilizo. Y después, paralelo a esto, relacionado con las TICs, también hacer un uso y una crítica, ¿no? Con respecto a las tecnologías digitales, para que los chicos se puedan empoderar. En el final de la charla vamos a ver por qué, porque estamos frente a un nuevo paradigma de la educación y estamos frente a un nuevo paradigma de mundo. Entonces las tecnologías hoy están alrededor de los chicos y la escuela debe, digamos, ayudarlos a regular su uso, ¿no? Eh, Después otra cosa que aparece como previsión didáctica es que en naturales necesitamos sí o sí eh, hacer actividades tipo de laboratorio. Digo tipo porque todos, como en la tecnología, como en la tecnología digital, no todos contamos con laboratorio. Pero se puede, hay material, hoy lo podemos buscar en internet, vamos a encontrar cómo poder hacer un laboratorio casero con elementos caseros se pueden armar. ¿Sí? Lo que pasa que de por sí, como pasa en otras áreas, por ejemplo en matemáticas, porque hagamos un problema no estamos resolviendo problemas, porque hagamos hacer a los chicos una producción, no estamos formándolos como escritores. Lo mismo pasa con el laboratorio. El laboratorio, si la experiencia no está contextualizada, queda vacía en ese recuerdo para el chico de que hicieron algo y nada más, ¿no? Tiene que, digamos, que promover que el aprendizaje, que el conocimiento, digamos, se complejice con lo que estamos haciendo en la experiencia. ¿Está? O sea que es recontra importante como prever que cuando vos planifiques aparezca, está en tu apunte del aula el tema de hacer actividades tipo laboratorio. Bien, y otro aspecto importante son los modos de conocer. ¿Sí? Los modos de conocer lo que hacen es equilibrar y permitirme no caer en lo enciclopedista, o sea, en dar solamente el tema, el concepto, sino que hace que los chicos sean activos de ese conocimiento. Entonces, bueno, acá yo te enumeré, digamos, como lo que nos parecen los más importantes, que es observar, relacionar, registrar, describir, diseñar, argumentar, preguntar, explorar e intercambiar. Y si ustedes miran, hay algunos modos de conocer que se repiten en otras áreas. Por eso es importante que podamos integrar, ¿sí? Argumentar, por ejemplo, lo podemos relacionar con otras áreas, el preguntar lo mismo, el explorar lo mismo, el describir. O sea, hay un montón de modos de conocer que son compartidos, que van a ser propios de esta área, pero que también están en las otras formas de la currícula en las otras áreas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Mi consejo siempre es que vayamos al diseño y subrayemos en el diseño curricular de ciencias naturales o de cualquier área estos verbos que conforman los modos de conocer y ver si yo los activo en mis actividades. Y después, por ejemplo, una evaluación escrita,
se hacen carne, ¿sí? O en mis actividades del aula se hacen carne. Bien, esto es todo lo que tiene que ver con la previa a la planificación, ¿sí? Bien, ahora vamos a pensar, a pensarnos, ¿sí? Y esto lo da el ministerio, ¿no? Que tiene que ver con las planificaciones. Y miren, acá hay un ejemplo de la planificación anual para un tercer año, ¿no? Vemos ahí cómo está distribuido los meses y los bloques y los contenidos que se van a abordar. Fíjense que se van alternando. Seres vivos se ve en marzo, después vuelve en julio, está, y vuelve en octubre. Y lo mismo pasa con la estructura, los materiales, tierra y el universo, ¿no? Bien, esta estructura es una estructura interesante, interesante para que empecemos a pensar, digamos, desde cada año cómo vamos a distribuir y después poder compartirlo con los otros cursos. Fíjense que eh, empieza en marzo los contenidos y bueno, el consejo es que primero hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? O sea, marzo debería correrse porque es súper importante saber los saberes previos que tienen los chicos, qué ideas de las ciencias naturales tienen, y recién ahí empezar a poner, a ordenar estos contenidos para el año. ¿Qué va a pasar? Porque el diagnóstico se va a hacer después de lo que yo planifique. Bueno, la idea es tomar los datos del diagnóstico y después redistribuir, pero tener el guión del camino que vamos a seguir con respecto a las ciencias naturales. Aparece entonces que por su naturaleza vamos a necesitar hacer unidades didácticas, ¿sí? Porque a veces es difícil relacionar, eh, fíjense, ¿no? Dice los animales, los materiales y el calor, la tierra, ¿no? Acá en la tierra y fenómenos meteorológicos podríamos relacionarlo con el calor, con los materiales, los animales, bueno, con la alimentación, pero se hace difícil poder integrar. Y ahí aparece una de las contradicciones que tiene que ver con la posibilidad de integrar la propia área, ¿no? Y que no quede todo compartimentado, o sea, todos primero vemos seres vivos, después vemos los materiales, después vemos la tierra, ¿no? Entonces no se puede integrar. Pero bueno, es un primer contacto. Por eso les digo que para poder construirlo institucionalmente lleva por lo menos 3 años de borradores, ¿no? Poder encontrar las conexiones entre un bloque y el otro, ¿no? Eh, y bueno, y pensar, ¿no? En la planificación, que es re importante tener la secuenciación. Este es el primer contacto, ¿no? Importante que tenemos con respecto a eh, lo que es la planificación. Ahora bien, ya acá tenemos que empezar a pensar, más allá de la enumeración de la lista que sería la planificación anual, pensar que eso es lo que vamos a enseñar. Entonces aparece el concepto de situaciones de enseñanza. Eh, Recordar que, bueno, podemos tentarnos por las prácticas que tuvimos en realidad como estudiantes en la primaria, en la secundaria y en el profesorado, de caer en el tema de la lectura de las fuentes primarias para poder hacer las, entre comillas, investigaciones, ¿no? Entonces, el tema de la lectura de las fuentes primarias, marcártelo con un asterisco para no caer en eso. Porque yo lo que tengo que activar son, en las situaciones de enseñanza, los modos de conocer. Entonces poder explorar, recolectar, experimentar, observar, poder ver simulaciones digitales, hacer salidas de campo, entrevistas. Y bueno, y ahí cuando yo organice y piense esto, tengo que prever en qué época del año, porque por ejemplo hay determinadas épocas que poder observar determinada vegetación se complica, ¿sí? También es importante en las previsiones didácticas para la planificación anual empezar a pensar en tener imágenes en el aula que colaboren con lo que yo voy a enseñar, o sea, imágenes impactantes, por ahí como las que intenté hacer
cuando armé la diapositiva es esta, que digamos que grafiquen lo que yo voy a querer dar, ¿no? Eh, y después aparecen los contenidos, ¿sí? Que tienen que estar contextualizados y articulados con otros, ¿sí? Eh, y bueno, y ahí es importante todo ese trabajo institucional, digamos, que se puede hacer. Yo acá les quería leer algo relacionado con lo que dice los documentos sobre los diseños curriculares. Dice, ¿qué es la contextualización? Dice, todos los elementos anteriores están enmarcados en un contexto particular de la institución escolar que es fundamental describir brevemente. O sea, acá lo que me pide es poder, en la selección que yo haga, tener una descripción, una contextualización de lo que es mi institución, ¿sí? Si yo estoy en una escuela rural, tengo un montón de elementos de la naturaleza que yo los tengo que poder ubicar en mi planificación. Si estoy en una zona muy urbana, también van a surgir necesidades para que estos chicos puedan aprender ciencias naturales, ¿sí? ¿Y cuál sería esa breve descripción? Bueno, por ejemplo, poder caracterizar la población escolar, de la escuela, de la zona, los problemas ambientales locales que tiene, ¿sí? Que ahí yo lo puedo integrar con ciencias sociales y por ahí aquella información que el conjunto de profesionales docentes considere relevante y que influya en sus elecciones y propuestas pedagógicas. Eh, Estar cerca de los basurales, ¿sí? De los SEANSE, me da un elemento riquísimo para poder trabajar un montón de cosas para esta comunidad particular que yo tengo, ¿sí? Entonces, por eso la planificación no es algo que corto y pego y que le entrego al directivo, sino como siempre le explico, es un texto que, digamos, me refiere a lo que va a suceder en el aula, ¿sí? Y eso que tiene que suceder en el aula tiene que tener, digamos, como protagonista a los chicos, a mis chicos, no a un chico de tercer año, sino a mis chicos de tercer año, ¿sí? Por eso, importantísimo incluir el diagnóstico. Bien, otra forma que va bajando la idea, sí, que va bajando la idea, es poder hacer las planificaciones trimestrales. Yo ya veo el revoleo de tus ojos, sé que es un trabajito extra, pero piensen que este trabajo que hacemos en 2 o 3 años nos va a servir para después ponerlo en práctica y lo que haya que ajustar sea muy poquito, ¿sí? Eh, y acá, digamos, en la planificación trimestral, esto lo da el gobierno en los materiales que entrega con respecto a los documentos curriculares, es esto, tener en cuenta, eh, bueno, los bloques, obviamente, y el tiempo, pero nos vamos a centrar en los contenidos, los objetivos que voy a tener, las preguntas investigables, las preguntas integradoras, los modos de conocer y los indicadores de avance. A ver, la planificación anual es un mapa que me indica el camino que va a recorrer este año, ¿sí? Así lo vamos a definir, como un mapa, ¿está? Ahora, al ir a una unidad más pequeña como es lo trimestral, tienen que empezar a aparecer otras cosas y que justamente esas cosas van a hacer visible la postura didáctica de las ciencias naturales. Entonces, obligarte a poner, digamos, los objetivos, que por ahí ya, digamos, es algo clásico y tradicional que venimos haciendo, lo mismo con los contenidos. Ahora, las preguntas investigables es algo bien jugado que yo me tengo que pensar, o sea, y ahí empieza, digamos, a demarcarse y a reestructurarse mi paradigma con respecto a las ciencias naturales, porque yo de este tema que estoy acostumbrado por ahí por mi trayectoria docente a dar, como por ejemplo la alimentación de los animales, yo tengo que hacerme preguntas para que los chicos puedan investigar sobre los alimentos de los animales. Y después que los chicos investigaron, puedan hacer una síntesis, o sea, una pregunta que integre eso que yo propuse investigar. Y no es, ¿cómo es que se llama? Capcioso, no es solamente para jodernos que aparece estas preguntas, sino que las preguntas para pensar
son una esencia del diseño curricular de ciencias naturales. Les recomiendo que vean un video de Melina Furman que se llama justamente Preguntas para pensar y que, bueno, nos enseña, digamos, a pasar de la pregunta de qué es la célula a una pregunta para pensar, por ejemplo, si eh, la, la levadura es un ser vivo, ¿sí? O sea, pasamos de una pregunta fáctica como qué es la célula, ¿sí? O qué es un ser vivo, a preguntar si ese elemento, ¿sí? La levadura es un ser vivo. Fíjate, es recontra cotidiano y acercado a los pibes. ¿Está? Por eso es importante tener en cuenta que en ciencias naturales tiene que haber preguntas, preguntas investigables, preguntas integradoras, y esas preguntas se enmarcan en el concepto de preguntas para pensar. ¿Sí? Que es la célula, no es una pregunta para pensar, es una pregunta para reproducir. ¿Sí? Bien, ahora, estas preguntas me van a obligar a activar los modos de conocer, ¿sí? Esos modos de conocer que hoy te pedí que, por ejemplo, bueno, acá yo te hice una lista, ¿no? Acá yo te hice una lista. Para que tengo el programita como complicado hoy, no sé qué le pasa. Será por la lluvia que está así, bueno. Entonces tenemos los modos de conocer estos, ¿no? Que son algunos, hay más. La idea es, te conté que lo que vos podés hacer es agarrar el diseño y subrayarte esos verbos y hacerte una lista, ¿sí? Y aparece otra cosa importantísima, además de los modos de conocer, es los indicadores de avance, o sea, ver cuáles de esos modos o cómo esos modos fueron adquiridos, ¿está? ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para ir bajando la postura del diseño y llevarla al aula. Te va a llevar tiempo, pero pensá que con este tiempo y el trabajo colaborativo en toda la escuela, vos si tenés que cambiar de año y el trabajo es institucional, vas a tener ya armado la estructura para el año que te toque. ¿Sí? Entonces es súper importante poder tenerlo en cuenta. Veo el revoleo de tus ojos, no lo revolees, no te enojes. Después tenemos otra estructura que sería la planificación semanal. Vuelvo a decirte, la idea es ir achicando para llegar al aula estas planificaciones, ¿no? Eh, yo sé que es utópico, pero este ejercicio lo que va a hacer es que puedas pulir el trabajo de un área que, a diferencia de prácticas de lenguaje y matemática, está, digamos, como poco andada, vamos a decir, poco andada. Bueno, en la planificación semanal se hacen visibles también otras cosas. Bueno, los bloques y los objetivos, ¿no? O sea, más achicados, los contenidos, eh, y aparecen las previsiones didácticas que tenemos que ver, que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, que son los prerequisitos para que podamos activar eso que vamos a hacer, ¿sí? Y que no quede, digamos, generado en la nada. Y también, digamos, vamos a tener las situaciones de enseñanza donde esas preguntas investigables obviamente se van a ampliar por los temas que yo por los conceptos que yo voy a ir tocando, ¿sí? Y vamos a tener actividades y organizaciones grupales, ¿sí? Porque es súper importante el trabajo cooperativo. Es otro de los conceptos que se vienen en las modificaciones del diseño curricular que tiene que ver con el trabajo cooperativo. Yo con el otro aprendo. Entonces ahí va a estar la clave de poder organizar grupos inteligentes. ¿Para qué? Para que aquel que le cuesta, pero que sabe dibujar, pueda estar en este grupo y podamos hacer un trabajo colaborativo y cooperativo con respecto, no sé, a armar una lámina sobre X tema, ¿sí? Entonces, es re importante pensar, digamos, el día a día del aula, lo que tiene que suceder con este mapa, que es la planificación semanal, ¿sí? Mientras yo voy hablando, te pido que la puedas ver, ¿sí? Y que puedas pensar. Es interesante para ir, digamos, ajustando la tuerca
para poder dar verdaderamente eh, ciencias naturales como corresponde y no tener una mirada todavía enciclopedista, porque nos salta, ¿no? Esa forma como aprendimos. Reaprender es complicadísimo. Y bueno, ciencias naturales, ciencias sociales es uno de los problemas que tiene, es ese, ¿no? Que reaprender como aprendimos. Lo que pasa que estas generaciones son diferentes y ahora en el final lo vamos a ver por qué. Bien, y para ir concluyendo, eh, importantísimo promover el trabajo en equipo, tanto como estamos viendo la imagen en los chicos, pero fundamentalmente en los docentes, poder hacer un trabajo en equipo para poder ir revisando la implementación del diseño curricular, ¿sí? Que hace poquito que está, hace poquito que entre comillas nos lo tiraron y la idea es empezar ya pasaron 2 años de su construcción, si bien fue en el 18 cuando lo dieron, ya tenemos que empezar a definir nuestro proyecto curricular de las ciencias naturales. Después, evaluar la pertinencia de la selección y la secuenciación de los contenidos, por eso está bueno empezar a hacerlo y todos los febreros revisarlo. Eh, Otro aspecto importantísimo es lo de las preguntas orientadoras, que ya hablé, pero quiero que les quede la idea, y las preguntas integradoras. Eh, ¿Para qué es esto? Es para resignificar el lugar de la interrogación como motor y articulador de la ciencia. O sea, la ciencia se movió y creció y digamos, y evolucionó porque alguien se interrogó cosas sobre lo que pasaba en la naturaleza. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer con los chicos. Tenemos que hacer indagación escolar. Y también la idea de este trabajo grupal tiene que ser la de evaluar los aprendizajes, ¿sí? Y poder regularlos, o sea, a partir de lo que vaya pasando, poder encontrar respuestas a, al tema del aprendizaje, a que puedan tener los chicos verdaderos aprendizajes. Me gustaría, para terminar, reflexionar con una frase que está en el libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que digamos, este libro tiene que ver con el diseño curricular, tiene que ver con la ciencia puntualmente y tiene que ver con las ideas del diseño curricular, que dice así: cada momento histórico está regido por un paradigma que determina cómo explicamos nuestro mundo y qué se entiende por ciencias. Tenemos que entender los docentes que el concepto de ciencia que nosotros aprendimos, que muchos, me incluyo, es de otro siglo y que encima viene de otro siglo, tenemos que reconstitucionalizarlo en el hoy, en los chicos que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, no le podemos explicar a los chicos el mundo como en el siglo XVII, que es de donde deviene nuestra enseñanza, las cosas que aprendimos. Tenemos que enseñárselo con el mundo que ellos tienen, porque si no, la ciencia para ellos va a ser algo lejano, algo que no tiene nada que ver. Si pueden, busquen a Thomas Kuhn, hay explicaciones y cosas que pueden ampliar la idea, pero bueno, recuerden que cada momento histórico está regido por un paradigma que determina cómo explicamos nuestro mundo y qué se entiende por ciencias. Hoy el diseño curricular está cambiando el paradigma, lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, por eso aparece la pregunta orientadora, ¿sí? Las preguntas investigables, que tienen que ver con un nuevo paradigma en las ciencias naturales. Bien, nosotros dictamos un taller que se llama Hacer Ciencias, una aula para experimentar, donde trabajamos todo esto en las aulas, en las escuelas, así que los invitamos a que estén atentos en nuestra página de Facebook cuando dictamos este taller, para que ustedes puedan vivir esta experiencia, porque bueno, hoy lo que hicimos fue, más allá de que las imágenes
nos ayudan a conceptualizar la necesidad de poder manipular, como se ven en las imágenes, eh, experiencias y hacernos preguntas para pensar, va a, digamos, a fortalecer las ideas que acá se dieron, ¿sí? También invitarlos que las cuartas semanas de cada mes en nuestro Facebook Capacitarte es Clave van a encontrar reseñas, ideas, videos para poder llevar al aula las ideas relacionadas con ciencias naturales, ¿sí? Y nos queda, por último, que no les robo más tiempo, es, digamos, poder eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque todas las semanas subimos algún video relacionado con las áreas curriculares, a comentar si alguna cosa ustedes quieren que indaguemos y que podamos hacer un video sobre eso. Y bueno, decirles que tenemos la página de Facebook Capacitarte es Clave, que es donde desarrollamos un grupo de docentes las áreas curriculares con ideas y propuestas para que podamos tener herramientas para llevarlas al aula. Nos seguimos mirando y nos seguimos leyendo. Acuérdense de suscribirse, así reciben las notificaciones y pueden ver al toque que salen los videos que vamos subiendo. Muchas gracias por haber estado hasta acá, nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.